Nos da mucho gusto recibirlos en el Observatorio de Estudios del Islam en América Latina. El día de hoy, pues vamos a tener una plática muy interesante, que ahorita les voy a platicar más sobre nuestra colega que está por aquí el día de hoy para acompañarnos. Primeramente, quisiera agradecer, pues un poco a los coordinadores, Mónica Ulloa y a Eric Paz, que son los coordinadores del grupo de trabajo Claxo, Religión y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate, ya que, bueno, esta actividad forma parte del eje de diversidades religiosas, espirituales y de creencias. Asimismo, pues me gustaría agradecer al Seminario de Intersecciones de lo Religioso y a la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso, porque, bueno, sin ellos no estaríamos también aquí y la querida Silvia tampoco estaría por aquí. Perdón, Raquel, no estaría por aquí. Entonces, bueno, y también agradecer a el CUSEA y al CUSH de la UDG, al cual está adscrito pues este observatorio. Me voy a permitir presentarles entonces a la maestra Raquel, que está aquí con nosotros, que nos va a estar platicando en unos minutos más sobre su investigación que está llevando en curso. Raquel es doctorante de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero, aquí en México. Eh, Perdón, de la generación 2023-2027. Ella tiene un máster en Estudios Sociales y Filosóficos sobre religión en la Universidad, perdón, de La Habana, en Cuba, del cual se graduó con una tesis titulada Motivaciones para la práctica del Islam en musulmanes cubanos. Un poquito de lo que vamos a estar platicando, ¿verdad? Y es licenciada en psicología por la Universidad de La Habana, Cuba también. Además de ser investigadora en el Departamento de Estudios Socioreligiosos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana desde el 2016. Sobre el Islam Perdón, es que me están notificando que en Facebook no se escucha muy bien, ahorita lo corroboramos. Gracias. Les decía entonces que es miembro de este centro de investigaciones desde 2016 y con líneas sobre el Islam en Cuba, psicología de la religión y procesos de conversión religiosa y de género. También ha participado en diversos cursos de posgrado, de diplomado y diversos congresos tanto nacionales como internacionales. Y además de ser autora y coautora de diversas publicaciones y colaboradora en actividades docentes. Y miembro también de la Comisión Académica de la Red Centroamericana de Investigaciones del Fenómeno Religioso, RECIFRE. Sobre sus publicaciones, me gustaría mencionar las más recientes, que es la pluralización del campo religioso cubano, el caso del Islam, que podemos encontrar en la revista TECNET de Ciencias Sociales y Humanidades. También cuenta con el artículo de Motivaciones para la práctica del Islam en musulmanes cubanos, que está publicado en Estudios Socioreligiosos en Cuba y América Latina, en ediciones CIPS de La Habana. Y otros trabajos como Globalización de las religiones orientales, el budismo zen en Cuba, publicado en La religión antes del desafío, perdón, ante los desafíos del siglo XXI, también de ediciones CIPS de La Habana. Y finalmente, otros de sus trabajos más recientes son La libertad religiosa y convivencia social en Cuba, de publicaciones Acuario, también de La Habana. Y bueno, sin más preámbulos, ya te doy la palabra, por favor. Adelante. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes por aquí. Bueno, después de esta presentación creo que no me queda mucho que decir. Toda mi formación como investigadora ha transcurrido en Cuba desde 2016. Trabajo en este departamento de estudios socioreligiosos y bueno, pues fue mi formación, ahí comencé a estudiar el Islam. De hecho, mis primeros acercamientos fueron con el budismo zen y luego comencé con el Islam, donde hice mi tesis de maestría. Y bueno, pues ahora en el doctorado me encuentro aquí en México y quiero pues investigar las dos realidades y lograr hacer un estudio entre ambos. Quisiera ahora sí compartir pantalla para... el... Me dice que solo el anfitrión puede compartir. Les envío la presentación. Si gustas, ahorita lo vamos aquí manipulando. Permíteme un segundo. Igual también si Sí, quieres enviarla para a ver si por cualquiera de los dos medios lo agilizamos. Pero sí, enseguida se la comparto a Samantha, que es la...
que tengo su... Sí. Mm. Mientras nos comparte la presentación y ajustamos esos detalles, es que me siguen notificando que por la transmisión de Facebook no se escucha muy bien. Ya hice aquí unos ajustes. Sí, las personas que me estaban notificando me pueden notificar en Facebook si ya están escuchando, sino para seguir haciendo los ajustes. Y espero unos segundos para la presentación. Permítanme cargarla, ya me la hice Perdón, sigue sin escucharse en YouTube. en YouTube. No, perdón, en Facebook. Sí. Lo ¿Oyes? sigo ajustando. Ya, Es que me siguen ya está, notificando que ya por se la oye. transmisión de... Listo, deben estar ya visualizando la presentación de PowerPoint, me Ujú, sí, parece. ya se ve. ¿Sí? Nada más. Muchísimas gracias. No, con gusto. Tú me dices. Ya, perfecto. Siguiente, solo decirles que lo que les traigo es como un recorrido por las principales investigaciones que se han realizado y un poco el contexto, un poco la historia del Islam en Cuba, cómo surge, cómo se constituye esta comunidad. Se comparte, por supuesto, junto con América Latina, por supuesto, desde la colonia con em, moriscos, esclavos de diferentes partes, sobre todo de África, y que por supuesto estaba prohibido su práctica. Luego, Cuba también recibe a finales del siglo XIX y del XX diferentes migraciones árabes, principalmente de libaneses, sirios y palestinos. Eh, Obviamente también comparte con el resto de los países y que se les denominara turcos, que se inscribieran como otomanos, fue mayoritariamente de hombres, por lo tanto, lo que predominó fue la asimilación. Ellos se insertaron se dispersaron o se insertaron en pequeñas comunidades, pero no se transmitió a la familia, ni el uso del idioma, ni se desarrolló con intensidad su religión. De hecho, en algún momento se dice que se le conoció como la religión de los viejos, sí, que quedaban, digamos, solo se sabía digamos, de estos abuelos migrantes. Adelante. En la siguiente presentación. Después de 1900, es decir, no se construyeron mezquitas, no hubo un gran desarrollo. De hecho, las organizaciones que se constituyeron por país de origen y no desde la religión. Como antecedentes también, después de 1959, que es el triunfo revolucionario, donde cesó mucho la migración, se puede decir que se crea la Unión Árabe de Cuba, que fue un paso de avance, sí, obviamente estaba dividida, es decir, como mismo sucede con las investigaciones sobre el Islam, que a veces se encuentran inmersas o sus rastros históricos se pueden encontrar dentro de la presencia árabe, pues aquí precisamente también la Unión Árabe, aunque no era su centro, también fue un paso importante. También el trabajo de la Casa Museo de los Árabes, que se encuentra en La Habana Vieja, en el casco histórico, fundado un poco después, también fue un lugar importante de difusión y de encuentro. Pero los principales factores que hicieron surgir una comunidad y que influyeron en que cada vez más cubanos se acercaran al Islam fueron estudiantes musulmanes extranjeros, sobre todo que se encontraban o se han encontrado estudiando medicina
en Cuba, en el territorio nacional, de diferentes países: Pakistán, Siria, Palestina, Líbano y Yemen, y también las misiones diplomáticas de diversos países donde se practica el Islam también dieron su apoyo y fueron influyentes en la conformación de estas primeras comunidades. La próxima. Eh, Eso por un lado, y por otro también, en los años 90 del siglo pasado ocurre el periodo especial en Cuba, es decir, un periodo de crisis donde ocurre un reavivamiento religioso, es decir, aumenta el uso de símbolos religiosos, aumentan la asistencia a ceremonias religiosas, también apoyado porque ya en estos años, ¿sí? En estos años también se explicita el carácter laico de, de Cuba, y entonces explícita en la Constitución. También hay otros cambios políticos importantes porque se admite que personas religiosas puedan ser parte del Partido Comunista de Cuba. Eso, unido a estas personas, a estudiantes y diplomáticos, pues hace que cada vez sea más, es decir, más notoria la religión, pero también que varias personas se vayan acercando al Islam. Siguiente. Entonces ya a esta etapa se le denomina como práctica organizada, es decir, se constituye una comunidad que cada vez va sumando más cubanos. Comienzan con un pequeño grupo en la capital dirigido por el señor Pedro Lazo, que fue como por 21 años el líder de esta comunidad. Él es un cubano que encuentra el Corán y se empieza a rodear de personas diplomáticas, de musulmanes, de estudiantes, después, digamos, su familia, amistades, comienzan, y este fue, digamos, como que el núcleo. De hecho, es esta frase que se le hace en una entrevista, que llegó a comprender el Islam y aceptarlo como fe revelada. Y a partir de ahí, pues, ha habido todo un proceso de visibilidad y organización del Islam en Cuba, donde cada vez más cubanos comienzan a practicarla. Cubanos que no son descendientes en su mayoría, de estos migrantes árabes, es decir, no tienen estas herencias religiosas árabes ni musulmanas, y además es digamos, es una religión no tradicional en nuestro cuadro religioso, y que también está asociada a prejuicios en, en nuestra sociedad. Por tanto, es todo un reto, y ha llamado, es decir, llama la atención que en Cuba pues se comience a practicar, y bueno, y que se extienda. Siguiente, por favor. Sobre la institucionalización, que es es importante para conocer, es decir, precisamente cómo se va organizando. Pues constituirse como organización fueron cambiando de nombre, de Grupo Religioso Musulmán Cubano, Asociación Islámica, hasta que finalmente se constituyen como Liga Islámica o Liga Islámica de Cuba, es su nombre completo, en 1999. Después se reconoce por el Estado y como personalidad jurídica, que ya les da más libertad, y también es un paso de avance de reconocimiento para ellos. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, tienen imágenes de la Mezquita Dalá, de la cual también les voy a estar hablando. Esta Liga Islámica, bueno, pues agrupa a todos los musulmanes que voluntariamente
aceptan sus estatutos y los principios básicos y tiene diferentes subsedes, aunque la principal es en La Habana y por supuesto la segunda en importancia es la de Santiago de Cuba. Tiene una fuente importante en el apoyo de organizaciones desde el exterior y instituciones islámicas. Aquí un punto importante de decir que se percibe cuando hicimos investigaciones, porque se han hecho varias tesis de las que les voy a estar hablando, se percibe que que el apoyo extranjero es muy importante para la comunidad y entonces también, digamos, los apoyos están divididos, aunque la mayoría sea sunita, pero principalmente estos están apoyados por Arabia Saudita, Turquía, Egipto, y hay un pequeño grupo chiá apoyado por Irán. Adelante. Bueno, ya le estaba comentando las ramas. Obviamente, sí, la mayoría es suní, aunque no hay personas que asisten tanto a las actividades de ambas ramas. De hecho, en mi tesis de maestría, varias personas declaraban que solo eran musulmanes y no se adscribían a ninguna escuela jurídica en específico. Otros sí ya lo sabían, si ya tenían marcado específicamente a cuál pertenecían, pero eso da a conocer, es decir, como no hay antecedentes, no hay, digamos, raíces históricas en nuestro país, pues es un factor que favorece esto y que también, primeramente, eh, pasa por esta identidad, por ser musulmanes y musulmanas, más que por una adscripción a una escuela en específico. Bueno, hubo varios locales en los que se estuvieron reuniendo hasta que finalmente en 2015 se inaugura este lugar de oración llamado la Mezquita Abdalá, eh, funciona como parte de la Casa de los Árabes, pero ya es un lugar acondicionado, cómodo, donde se reúnen. En La Habana es muy céntrico, en La Habana Vieja, en Obispo, bueno, en la calle Oficios, pero muy cerca de Obispo, está muy céntrica. Hay una mezquita en construcción de la cual supuestamente se había puesto la primera piedra para comenzar su construcción, pero es un proyecto que ha estado detenido hace varios años en el país. Se dice que hay musulmanes en todas las provincias, aunque los grupos, el mayor está en La Habana, pero también hay en Matanzas, en Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Camagüey, Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba y hasta en el municipio especial Isla de la Juventud. Esto nos habla de que en varias provincias del país, es decir, se están, continúan siendo una minoría, indudablemente, pero se ha extendido a lo largo de todo el país. Y también se han, gracias a diversos programas, varios cubanos han podido hacer la peregrinación a la Meca en 2014 y 2017. De hecho, de eso hay un documental que realizó un profesor fue, que participó en, en una de estas ocasiones y bueno, es importante en digamos, la memoria histórica del Islam en Cuba. Siguiente. De las investigaciones tenemos que los árabes en Cuba, que fue la tesis doctoral del doctor Rigoberto Menéndez Paredes, es donde se encuentran los principales aspectos históricos acerca del desarrollo del Islam. Luego uno de los estudios pioneros es la tesis de diploma de Mayrín Febles, que estudió una comunidad universitaria donde estudiaban alumnos de alumnos musulmanes y reveló todos los estereotipos que compartían, es decir, las propias personas que estudiaban eh, o que le daban clases, en caso de los profesores, a estos propios estudiantes musulmanes, también compartían
prejuicios, sobre todo asociados con el terrorismo, con las costumbres maritales, y pensaban, bueno, que había una contradicción entre la cultura, entre el Islam y la cultura y la idiosincrasia cubanas. Más tarde, estas dos últimas investigaciones que les planteé aquí son del Departamento de Estudios Socioreligiosos, que es el departamento en el que yo me he formado como investigadora, que lleva ya más de 40 años investigando sobre religión en Cuba, y ya desde estos momentos, pues comenzó a incluir musulmanes eh, como grupos religiosos, incluirlos en las investigaciones también es reconocerlos como parte del cuadro religioso cubano. Y específicamente en las nuevas dinámicas, pues se hizo todo un recorrido de cómo había sido todo este proceso. Adelante con la siguiente. Y bueno, ha habido varias, esta tesis de maestría y de diploma sobre las causas para el inicio de evolución, sobre estas condiciones sociohistóricas que les he ido comentando. Luego se ha estudiado también la significación. La significación es una categoría que es también un aporte del departamento que muestra la importancia que tiene en la vida de las personas la religión que se estudia. En este caso, con los musulmanes y musulmanas se vio que era un eje importante, es decir, que era, tenía muy altos niveles de regulación en la población estudiada. También está relacionada con la influencia en proyectos de vida y demás. Y bueno, es importante si siempre aparecen desventajas asociadas a todos estos prejuicios que son reconocidas por las personas. Adelante. Una parte creo que es que se lo merece la pandemia de COVID-19 porque obligó a que se conmemoraran fechas importantes en confinamiento, que se pararan muchos proyectos, visitas que tenían planificadas se vieran imposibilitadas por el cierre de fronteras, se viera limitada sin ayuda económica y no obstante, la Liga Islámica continuó su labor. Algo que hay que reconocerle es que tienen muy buenas relaciones con la plataforma interreligiosa y con diferentes religiones y organizaciones religiosas en Cuba, y eso también es una fortaleza que les permite y bueno, les ha permitido pues eh, coordinar su trabajo y coordinar ayudas. Un punto importante es que durante la pandemia se suspendió el encuentro anual Mujeres Religiosas Cubanas contra Violencias y Fundamentalismo, que es un evento anual que, bueno, ya se restauró, es decir, ya se sigue realizando, que es organizado por la Liga Islámica y precisamente une dos temas por los que siempre, digamos, muy vinculados a los prejuicios con que se vincula el Islam, que son la mujer y los fundamentalismos. Continuamos. Bueno, las estrategias, eso es obviamente las redes sociales se volvieron un apoyo eh, para, para coordinarse, para mantener el apoyo espiritual, el estudio y coordinar ayudas, en fin, incluso para que el sermón fuera eh, transmitido o pudieran verlo y pudieran participar de cierta forma de esa vida comunitaria. Y por supuesto tampoco han dejaron durante este tiempo de realizar asistencia a hogares de ancianos, casas de niños sin amparo filial, que son algunas de las acciones que realizan cada vez que les es posible. Ya, siguiente.
Eh, Otro punto importante que dejó la pandemia fue el fallecimiento de su líder, Pedro Lasso. Eh, no fue de COVID, fue de una enfermedad que padecía, pero fue un duro golpe porque era la figura que históricamente había asumido el rol y era bastante muy querido por todos y bueno, fue un duro golpe. Eh, Siguiente, ya adelante, solamente comentarles de otros puntos importantes que se vieron. La visibilización del tema de género e Islam tuvo, a pesar de la pandemia, tuvo durante ese periodo, digamos, relativa visibilización en los medios cubanos. Esta página Musulmanas Cubanas, creada por eh, miembros de mujeres musulmanas de la comunidad, sirvió tanto de espacio de intercambio como de espacio de denuncia. Se dio un caso de una compañera que no le permitieron durante ese tiempo en su centro de trabajo llevar el hijab, aunque ya llevaba años llevándolo y desde la comunidad musulmana, la Liga Islámica, pues se la apoyaron y fue eh, resuelto. Eh, y también hubo otras actividades como esta que por la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas se entrevistó a Mariana Camejo, una musulmana cubana. Otra publicación, A las Tensas, también publicó otro artículo sobre ser musulmana y feminista en Cuba, donde se acercaba a dos musulmanas cubanas que se consideran feministas. Y también durante esta época se defendieron dos tesis de diploma sobre la comunidad musulmana, que esas las veremos ahora más adelante en la próxima presentación. Precisamente está más allá de la fe, acercamiento analítico de la imagen pública de la mujer cubana conversa al Islam, es el único trabajo que tenemos con el que se cuenta hasta ahora en Cuba, exclusivamente dedicado al tema de género en, en Cuba. Bueno, se identificaron expresiones de islamofobia de género, obviamente asociadas al uso del hijab en, en la calle. Y también otra tesis que también tiene elementos de género, pero es más amplia, es esta Habana al-Muslima, la comunidad musulmana en La Habana. Esta reúne varias historias de vida de varias personas de la comunidad, en algunos casos para contar algo en específico. Es muy interesante porque es un doble producto comunicativo, como una tesis y también como un libro, donde se cuentan estas historias de vida, estas crónicas periodísticas. Y la primera, obviamente, va sobre el surgimiento del Islam en Cuba a través de varias entrevistas. En otras se plantean diferentes situaciones, incluso algunas vinculadas a violencia de género, y culmina con el Ramadán de 2020, y las experiencias de varios musulmanes y musulmanas de cómo experimentaron este Ramadán en confinamiento. Y el último, bueno, dedicado al presidente de la Liga Islámica, quien fuera su presidente, Pedro Lasso. Adelante. Ya estamos terminando. Más tarde sí se defienden algunas tesis de maestría, de esta maestría que cursé, de estudios sociales y filosóficos sobre religión, una dedicada a los orígenes del Estado Islámico, precisamente para desmontar ideas fundamentalistas asociadas al fundamentalismo islámico. Y bueno, también está mi tesis de maestría
como soy psicóloga de formación, fundamentalmente trabajé las motivaciones para la práctica del Islam, que yo creo que desde la psicología, bueno, pues se pueden hacer aportes a estos procesos de conversión religiosa para darle también otras miradas y para enriquecer el estudio de estos procesos donde también se encontró que el Islam es una fuente de satisfacción en en la mayoría de las personas estudiadas y que es muy importante en su jerarquía motivacional. Adelante, creo que ya vamos con la última presentación. Una cosa que quisiera, un elemento que quisiera destacar es que las investigaciones realizadas hasta el momento se centran fundamentalmente en La Habana. Eso nos hace saber si yo he visitado también en Camagüey, recientemente del Departamento de Estudios Socioreligiosos, visitamos la comunidad en Santi Espíritus, pero el resto del país, eh, fuera de la capital, no ha sido, digamos, suficientemente estudiado ni representado. Y también generalmente las muestras se escogen a partir de las visitas a los lugares de reunión y de oración, y eso, bueno, también puede como que condicionar las investigaciones que se van realizando. Y bueno, por último, que quisiera destacar otros espacios, otras actividades que se vienen realizando asociadas a, a la comunidad musulmana cubana, y el espacio de diálogo y encuentro con la cultura árabe es uno de ellos, precisamente como una de las actividades que realiza la Unión Árabe de Cuba, en el que ha participado varias veces el profesor Jorge Elías Gil Bian, quien también es profesor del ISECRE, Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones, que pertenece al Seminario Teológico de Matanzas. Aquí la carrera, sí, la carrera de Ciencias de las Religiones es muy interesante porque eh, es un lugar donde confluyen personas interesadas en religión y a veces practicantes, sí, personas de tanto interesados como religiosos, e incluso hay una asignatura sobre Islam y donde se habla de feminismo islámico, que es un espacio, eh, digamos, a rescatar y mantenerse. También hablando de empoderamiento femenino, quisiera comentarles de Firdaus, que es una tienda islámica, primera de su tipo en el país, y obviamente es un emprendimiento liderado por una mujer. Bueno, hasta aquí una presentación un poco, con un poco de historia, un poco de actualidad y un poco de investigación. Muchas gracias. Permítanme hacer aquí un movimiento para quitar la presentación de la transmisión en un segundo. Bueno, muchísimas gracias por compartirla y apoyarme en la, en la charla. Listo, ahora sí, ya estamos de vuelta, ajá, en la pantalla, en las plataformas. Pues muchas gracias, querida Raquel, la maestra Raquel Sicila, como acabamos de escuchar, nos ha hecho una panorámica muy rápida de cómo se presenta el Islam en Cuba, y me gusta. Uy, se nos fue Ale. Ah, ya. Pues a lo mejor en lo que Ale regresa, no sé si hay algún comentario. Yo tengo algunos comentarios que quisiera hacerle a Raquel, pero no sé si Are, tú quisieras empezar con algún comentario, alguna pregunta. Sí, pues creo que también son como varias curiosidades, porque bueno, primero Raquel, pues muchas gracias, como dice Ale,
por este gran recorrido panorámico e histórico sobre la presencia del Islam en Cuba, ¿no? Porque luego me quedé pensando como de repente en esta situación que a nosotros nos ha pasado también en México, de un gran desconocimiento sobre la presencia del Islam en nuestros países, ¿no? Y me sentí un poco en esa situación respecto a Cuba. O sea, yo sé que en Cuba hay una diversidad religiosa, pero desconocía mucho cómo estos procesos, digo, se fueron a cuentagotas, lo que estuviste marcando, pero es interesante ver cómo hay ciertas similitudes en el proceso de la presencia del Islam en Cuba, ¿no? Digo, lo hemos estudiado más y quizás también como comparando con colegas de América Latina estos procesos, pero no me había tocado como verlos del lado cubano, ¿no? Y eso de entrada me parece súper interesante porque justamente, pues, si queremos como retomar esta línea histórica, tú vuelves a hacer como una aparición del periodo de la colonia, ¿no? Y creo que eso es interesante en términos como de ir reescribiendo la historia, ¿no? O sea, entiendo que también no se puede hablar como de una presencia del Islam, pero sí de la presencia de musulmanes, ¿no? Y allí como que empecé a encajar, como a vincular estas similitudes, eso por una parte, y la pregunta sobre esa época iría si hay algún registro o tienes conocimiento de qué porcentaje fueron los musulmanes, porque lo que ha pasado, los registros que tenemos, no solo en México, sino en general en América Latina, es que la mayoría en realidad no eran musulmanes, ¿no? Entonces, al momento de reescribir como esa parte de la historia, pues siempre hay que tener como bastante cuidado, ¿no? Y otra pregunta ya más hacia lo contemporáneo, bueno, tengo muchas, pero voy a dar espacio también a las compañeras, es cuando hablas de estas peregrinaciones que se han hecho a la Meca, ¿no? Creo que también es algo muy común en las comunidades de conversos de México y de América Latina, pero ahí preguntarte con qué recursos se hace, ¿no? Si está vinculada a algún proselitismo internacional, porque luego es lo que sucede, ¿no? Pero es que ya a estas alturas hay demasiadas instituciones proselitistas y luego resulta interesante como ir jalando la línea para ver pues toda la dimensión de lo que implica tener un proselitismo o tener varios proselitismos, ¿no? Y bueno, yo me quedo por el momento hasta aquí. Bueno, Gracias. Ay, perdón, perdón, perdón. No, no, adelante, adelante. Es que era nada más para que ya estamos de nuevo en línea en la red. Se fue cayó un rayo horrible y se fue la luz de pronto aquí, pero adelante, adelante, sigan, sigan. ya bueno, porque ¿cómo haríamos la dinámica? Es decir, ahora, es decir, respondería estas preguntas y luego con las otras. Bueno, Eh, primeramente el porciento de musulmanes en estas oleadas, es decir, durante los siglos XIX y XX fue pequeño, es decir, un pequeño por ciento. Tendría que buscar si está realmente, eh, digamos, calculado, pero la mayoría eran cristianos y entonces se unieron a la, es decir, al, digamos, catolicismo imperante en Cuba y fue solo una pequeña parte, pero bueno, es una parte, digamos, que de rescatar porque también hay herencias de la, de la cultura árabe y del Islam en Cuba. Y sobre sobre estos programas de viajes a la Meca, pues el Reino de Arabia Saudita es el principal apoyo. También, es decir, la mezquita, es decir, la mezquita Abdalá, este centro de oración, que algunos dicen que bueno, que no es mezquita porque se iba a construir otra más grande, pero a fin de cuentas otros muchos consideran que sí, porque donde quiera que se reúnan y que se adore a Alá, pues bueno, pues es suficiente, no porque se fuera a construir otra más grande, esta no tendría que serlo, pero bueno, oficialmente es como un lugar de oración.
Y también el Reino de Arabia Saudita ha tenido un papel importante económicamente. También mucha de la literatura que llega es precisamente de ese país. Y eso va marcando, es decir, cuando iba hablando de que está la percepción de que hay varias comunidades en el país, también está marcada sobre todo por la división entre sunitas y chiíes, aunque los chiíes son un grupo muy pequeño, muy reducido, o sea, alrededor serían sobre 30 personas, pero bueno, como quiera que sea, hacen sí, porque las cifras del Islam también son, digamos, difíciles de estimar en Cuba. En el censo de población no se pregunta sobre religión, entonces por ahí el, digamos, un estudio cuantitativo, no están estos datos oficiales y lo que se trabaja también es con estimaciones a partir de la cantidad de personas que asisten a los lugares de reunión. Cuando uno hace las investigaciones, más o menos observa alrededor de, digamos, a veces se reúnen como 200 personas, a veces más, donde una parte son extranjeros. Entonces, de estos estudiantes y diplomáticos que se encuentran en el país. Se estimaba, es decir, si seguía por los números de las personas que han pronunciado la shahada, pues estaban como en aproximadamente 3.500, 4.000, pero la realidad de las personas que asisten normalmente a los lugares de reunión da que se estimara incluso dentro de los propios musulmanes, dentro de eh, musulmanes vinculados a este mundo de la investigación que les he ido comentando, aproximadamente 1.000 personas en el país. Muchas gracias. Bueno, yo no me enteré cuántas preguntas fueron por ahí antes de mi ausencia, pero bueno, espero que hayan tenido como respuesta. Y yo quisiera también hacer una pregunta. Sé que la comunidad musulmana Ahmadía se estableció temporalmente, y digo temporalmente porque me parece que fue como, pues no tuvo un seguimiento, ¿no? No sé exactamente si tienes el registro de cuánto tiempo estuvo presente por ahí y en qué zonas. Eso, La comunidad musulmana, Ahmadía. Ahmadía, no tengo registro sí, en las investigaciones no se hace digamos, el énfasis, no tengo registro, pero bueno, sería un punto a investigar. Tampoco es que, sí, tampoco es que diga que todo lo que pasa, si yo trato de estar al tanto y de buscar todas las fuentes, pero también es, digamos disperso, poco estudiado. Sí, porque si ven en la presentación, sí, no es que haya no es que haya habido muchas investigaciones eh, sobre eso, sobre el tema del Islam. Claro, podemos ver con el panorama que nos has presentado, pues cómo es un tema que en cierta medida aún está como acotado, ¿no? Hay que profundizar, me parece que todavía más. Y con todo lo que nos comentas, pues también hay como muchos hilos hacia dónde seguir, ¿no? Hacia dónde seguir tejiendo como esta práctica que se da en este espacio y pues las diferentes características que va como adquiriendo, ¿no? Por ahí también nos mencionaste algunos personajes que parece que son importantes para esta práctica, ¿no? Para, bueno, para la breve historia que ha tenido la práctica del Islam en Cuba. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo antes de que... Ah, adelante, Sam, por favor. Pues agradecerte muchísimo, Raquel, de verdad. Gracias por aceptar estar aquí con nosotras en el observatorio, en esta actividad que conjuga muchísimas entidades. Y fíjate que, igual como comentaba Arely, ¿no? A mí me pareció también, de repente, cómo nos centramos en una sola forma de acercarnos al conocimiento
y nos olvidamos como de otras formas de vivir el Islam en América Latina o el Caribe, ¿no? Que ahora que yo te escuchaba decía, mira, aquí hay un punto de convergencia con las musulmanas. Yo, por ejemplo, me he dedicado un poco más al estudio del Islam Shia aquí en Ciudad de México, pero conforme yo te iba escuchando decía, mira, este es como un punto de encuentro, ¿no? Creo que gracias a ti, pues hemos tenido como un acercamiento al Islam en Cuba y básicamente, mira, yo tengo muchas preguntas, pero una de las principales es, ahora que tú estás aquí en Guerrero, estás haciendo tu doctorado, pues, y con todo con todos estos estudios que tú tienes del Islam en Cuba, si nos podrías como hablar un poquito más como de tanto de esos puntos de encuentro que tú has podido observar, por un lado, y por otro, pues algo que creo que nos hemos dado cuenta es cómo el Islam se va adaptando a los contextos, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, pues si hay como algunas musulmanas aquí, las shias, hablan como de este Islam a la mexicana, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras como a lo mejor un poco compartir justamente esos elementos que hacen como esta forma particular de vivir allá el Islam en Cuba y a lo mejor como algunos puntos de encuentro que tú puedas compartirnos también de tanto del Islam en Cuba como del Islam en México. Esa es la primera. Fíjate que hay otro elemento que me sorprendió muchísimo cuando hablas de feminismo porque aquí un poco en las comunidades con las que yo he trabajado, con las mujeres con las que yo me he acercado, pues el tema del feminismo es como, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, el feminismo no es una opción y de hecho como que han buscado ciertos argumentos como para alejarse del concepto feminismo, porque pues en sí el Islam es igualitario. Entonces, un poco mi pregunta es si nos podrías profundizar un poco sobre esta idea que tú encontraste, de esta que nos comentas sobre el feminismo, ya que pues lo que yo he visto por acá, pues mientras más alejadas de la idea de feminismo, pues están mejor, ¿no? Un poco en esa cuestión. También me llaman, bueno, yo espero que nos alcance el tiempo. No sé si hay forma de que se puede ver o hay forma de poder acceder al documental que nos comentabas. Creo que también sería un tema muy interesante de poderlo ver a través de esta cercanía con las comunidades, ¿no? Y pues básicamente ya tenía otra, pero esa ya la dejaré para otro momento. Sobre la mezquita, comentabas de la mezquita Abdalá. Igual un poco cómo se ha adaptado desde la visión cubana, ¿no? Cómo se ha adaptado el Islam no solamente en las prácticas, sino también en la forma de vivir el espacio, porque de repente hay como ciertos elementos que hacen como estos guiños, sí, a lo mejor al norte de África, pero de manera particular quieren encontrar como esa cercanía, ¿no? Y justamente, valga la redundancia, acercar a las y los practicantes para que no se vea como tan alejado y como eh, sí, como tan alejada de la práctica cotidiana, ¿no? Entonces, más bien, si nos pudieras como hablar un poco de esto también, por favor. Bueno, decir por una parte que muchas personas no están como conscientes cuando le preguntas del Islam y todo eso, de como digamos de ciertas diferencias culturales y lo que vendría siendo y de esa preocupación, solo hay pocas personas que hablaban de este choque y, pero sobre todo de pensárselo, ¿no? De cómo eh, ser una cubana o un cubano musulmán o musulmana. Es decir, hay algunos que no y que no se logra, digamos, como que esa diferenciación entre elementos que serían más, digamos, más culturales y más religiosos, aunque sabemos que la diferencia entre que la cultura es muy difícil de separar, digamos, de todo, ¿no? Es como una red que lo atraviesa todo, pero ciertos elementos que entonces se pudieran como que adaptar, digamos, a nuestra realidad. Un punto es que también el uso del hijab es no casi, es decir, hay pocas mujeres hijabis cubanas, pocas musulmanas cubanas que sean hijabis y las que lo hacen, sí lo hacen como, digamos, más que por una tradición, es como un símbolo de orgullo, ¿no? Al final de cuentas están
se exponen a ser reconocidas como musulmanas en la calle y entonces ahí es donde vienen estas cuestiones de islamofobia de género, de que les puedan decir algo o incluso miradas a veces, incluso en la calle, pero la mayoría solo lo usan dentro del lugar de oración, es decir, dentro de la mezquita. No obstante, se trata de que sea digamos, una elección. Algo realmente, digamos, muy chocante, es decir, es la carne de cerdo, que es muy tradicional en Cuba. Es decir, es una carne que se acostumbra a comer mucho y también, es decir, en fin de año, en las festividades, y entonces es uno de los puntos, digamos, que choca culturalmente. También, es decir, el conocimiento de árabe, es decir, una comunidad que, digamos, que comienza a surgir, que constantemente tiene nuevos miembros. Cuando hice mi tesis de maestría, había muchos que solo llevaban más o menos, digamos, 5 años o menos de 5 años practicando el Islam. Habla de una comunidad que tiene, digamos, un grupo de personas que se convirtieron, que ya llevan muchos años, pero nuevas integraciones y que entonces, bueno, van como que ajustándose también en cuanto a conocimiento del Islam, del Corán, y como no se cuenta como que, digamos, con una madraza como tal, pero sí se dan cursos como de Corán, se trata de que haya estos espacios de estudio para que las personas, bueno, vayan aprendiendo. También es una comunidad, hasta ahora, las de La Habana y las que he visitado son comunidades abiertas. Eso también creo que de ser, digamos, una minoría también los hace, pues, condiciona esto de estar abiertos a personas interesadas o que quieran estudiar el Islam. Y también a veces en Cuba pasa otro tema, es decir, por ejemplo, eh, con la crisis económica, la escasez, entonces, ¿hasta qué punto es decir, se puede, es uno de los dilemas, ¿no? Y uno de los puntos, es decir, adaptar un poco estos requerimientos alimenticios, por ejemplo, eh, a las condiciones reales que hay en Cuba, que siempre se trata, digamos, es decir, tienen ciertos apoyos, pero tampoco es que puedan garantizar que toda la comida sea halal y eso es digamos, un reto eh, en Cuba y de hecho es decir, una de las crónicas recogidas en una de estas tesis que les comenté en Habana al-Muslima es que precisamente dice el autor de la tesis que Pedro Lazo intentó, digamos, doblar el Islam todo lo posible, de que no perdiera su esencia, pero también de adaptarlo y de tratarlo digamos, de comprender a la gente, más que fuera, digamos, un dogma. También sucede que siempre, es decir, el sheikh o quienes dirigen los estudios en la comunidad muchas veces son personas extranjeras que entonces también eh, llevan, digamos, su propio proceso de adaptación a la realidad cubana y no es lo mismo, digamos, lo que estudiaron que también ser eh, parte de la comunidad, vivir en Cuba con sus características. Eh, sobre lo que me comentaba, he ido enhebrando varias ideas que me vienen a la mente y sobre el feminismo, realmente son pocas. Yo creo que no se puede hablar de eh, que haya un movimiento feminista dentro de la comunidad musulmana cubana. Son pocas las que se autodenominan feministas, pero, pero digamos, ahí están y yo creo que es importante rescatar esas historias de quienes eh, ese cambio, esa conversión al Islam ha venido de la mano de cuestionarse precisamente la posición de la mujer y cuestiones de
género. De hecho, una de ellas plantea que fue de la mano, es decir, ambos procesos, la conversión al Islam y comenzar a considerarse feminista. Y eso también influye en la comunidad. Influye en que se nucleen mujeres, influye en que haya mujeres emprendedoras, es decir, eso también hace que haya, y es interesante, muy interesante, yo también leyendo los estudios en México, es decir, en Cuba no existe, es decir, la comunidad sufí no está, solo tenemos sunitas y chiías, y aquí tiene, y tiene gran, sí, eh, trayectoria, lleva mucho tiempo, y yo creo que son puntos. Yo también, como parte de mi doctorado, quiero investigar sí, visitar las comunidades, diferentes comunidades aquí en México y bueno, y lograr hacer como un estudio comparado sobre los procesos de conversión al Islam de mujeres cubanas y mexicanas. Y entonces a partir de ahí me encantada de compartirles, bueno, los datos de las mezquitas, donde están los otros lugares de oración en el país, si se pueden rastrear, también se pudieran incorporar. Y, y bueno, también de conocer este Islam a la mexicana. No sé si se me quedó algo más por responder o tienen alguna otra pregunta. Creo que has contestado bastante bien y cada vez que nos abonas más y más datos y más, como que más nos interesamos. A mí me ha llamado la atención ahora muchas cosas de lo que estás comentando y sí, por supuesto que te invitamos a que te sumes al mapa que tenemos en la página, seguramente lo has revisado y ya hay alguno por ahí, algunos, hemos localizado algunos centros de oración, mezquitas, casas, etcétera en América Latina y bueno, estaría padrísimo que pudiéramos sumar por ahí las que tienes tú ya ubicadas en Cuba para que este mapa se vaya enriqueciendo y pues también invitarte a que nos compartas, no sé, algún contacto, tus redes sociales si gustas para que quienes pues accedan a esta publicación, a esta transmisión, pues se puedan poner en contacto contigo. Sí, por supuesto. Ah, me faltó el video. Yo creo yo creo que yo tengo una versión ahí, si no con su autor, yo me puedo poner en contacto con él. Dudo, no creo que esté en las redes, pero igual puedo preguntarle y bueno, y si está, paso el link, si no, bueno, pues se lo puedo hacer llegar sin ningún problema. Estaría perfectísimo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿A dónde te pueden escribir? Bueno, mi perfil de Facebook, aparezco como Raquel Cecilia Lorenzo, que es mi nombre, LinkedIn también, mi correo, raquel.cecilia1993 @gmail.com, también es otro, otro punto, ajá, sí, el LinkedIn, en fin, Facebook. Muchas gracias. De todos modos, cuando estemos como haciendo edición del post, ahí con gusto agregamos también tus redes para que estén como más a la vista. Pues de todos modos aquí ya las tenemos. Bueno, invitamos a todos los que estén conectados, los que estén revisando este video, los que nos hayan seguido en la transmisión en vivo, a que se unan a las redes del observatorio, a que sigan la página. Ya saben, nos pueden mandar datos, información, si se quieren sumar también al proyecto otros colaboradores o colegas investigadores, pues estamos abiertas aquí con los brazos abiertos para recibir a todos los que estén interesados en estos temas de estudio. Y también recordarles que en la página tenemos el repositorio abierto donde pueden consultar los trabajos de investigación que han hecho todos nuestros colaboradores, así como los chicos que también se encuentran en formación, estudiantes, entre otros, ¿no? Y bueno, doy una vez más las gracias a Mónica Ulloa y a Eric Paz, que son los coordinadores del grupo de trabajo CLACSO, Religión y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate,
así como al Seminario de Intersección de lo Religioso y a la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso, que bueno, también estuvieron colaborando aquí con algunas cuestiones técnicas, entre otras cuestiones, y que son asociaciones de investigación pues también hermanadas al observatorio. Y bueno, no me queda más también que agradecer al CUSH y al CUSEA, al cual se adscribe este observatorio, ambos de la UDG, y me ha dado gusto estar con ustedes compartiendo y moderando esta primera charla que abre nuestro ciclo de charlas del Islam en América Latina. Me ha dado mucho gusto, Raquel, que nos puedas acompañar el día de hoy, que nos compartas estos preciosa y valiosa información. Y bueno, quedamos a sus órdenes en nuestras redes sociales y gracias por estar aquí. Hasta pronto. Gracias a ustedes por la invitación.